Hola, muy buenas tardes, soy Neftalí Villanueva, estudiante del Instituto Tecnológico de Cuautla. Hoy en este día vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre la física en el Renacimiento. El estudio de la física en el Renacimiento comenzó con el redescubrimiento de textos científicos y se aceleró después de la caída de Constantinopla en 1453. Pero, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Italia en torno a 1400 y marcó el salto de la época medieval a la edad moderna. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la administración de la antigüedad grecorromana. Entre algunos de sus aspectos está la religión y el arte. Recordemos que en la sociedad medieval todo giraba en torno a la idea de Dios o algo teológico, pero en el Renacimiento el hombre pasa a ser el centro del universo. Pero ¿qué pasó para que en este tiempo se produjera todo esto del Renacimiento? ¿Qué fue lo que pasaba anteriormente, antes de que este movimiento cultural existiera? La época antes del Renacimiento se le conoce como la época de la Edad Media, el oscurantismo. Una época oscura en que la humanidad entró y quien dominaba por ella sería la Iglesia Católica. La misma iglesia en esta época se apoderó del arte, la ciencia y sobre todo la libertad de expresión. Recordemos que la Iglesia Católica torturaba y asesinaba a los que no tuvieran sus mismos pensamientos, pues los tomaba como herejes. Es por eso que en esta época no hubo mucho avance científico, ni hubo muchas aportaciones a la física, química o medicina. Los científicos, filósofos o personas que quisieran hacer alguna aportación o descubrimiento no lo podían hacer, pues ya que estaban restringidas todas las investigaciones, pues la iglesia creía que ya todo estaba descubierto según su interpretación bíblica errónea, y cualquier investigación, descubrimiento que fuera en contra de su mala interpretación o de lo que ellos creían sería tomada como una herejía, la cual sería castigada con encarcelamiento, golpes severos y sobre todo la misma pena de muerte, que era una de las formas más grotescas y horribles que pueden existir en la historia de la vida humana. Hubo algunos que quizá quisieron o intentaron hacer algunos descubrimientos o aportes hacia la ciencia. Sin embargo, estos terminaron con una muerte totalmente horrorosa, ya sea en las hogueras o decapitados. Sin embargo, la Edad Media tuvo su fin por los diversos sucesos como el fin del feudalismo, la peste negra y otros eventos que se presentaron. Y como lo habíamos comentado anteriormente, el estudio de la física en el Renacimiento comenzó con el redescubrimiento de textos científicos. Por ejemplo, a la llegada del Renacimiento, los sabios griegos emigraron a Italia con los manuscritos ya encontrados de Platón y Aristóteles. A lo largo de este periodo, varios hombres filósofos y más hicieron investigaciones y aportes a la física apoyándose de estos manuscritos. Un claro ejemplo fue Nicolás Copérnico, quien propuso la teoría heliocéntrica, que establece que el Sol es el centro del sistema solar, mientras que los demás planetas giran alrededor de él. Sin embargo, Nicolás Copérnico en sí se basó en la teoría de Aristarco de Samos, quien fue realmente quien propuso la teoría heliocéntrica por primera vez, la cual se basó en la distancia entre la Tierra y el Sol, planteando que el Sol poseía una medida mucho mayor que la Tierra que para la misma Tierra.
Es por esto que Aristarco propuso que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Así que lo que hizo Nicolás Copérnico fue formular nuevamente la teoría sustentada en cálculos matemáticos aún más precisos. Esto es lo que lo diferenciaba de la teoría de Aristarco de Samos. Hay unas hipótesis fundamentales de la teoría copernicana que debes conocer, como la primera es que la Tierra también es esférica. Esto quiere decir que refutaba lo que anteriormente se había enseñado por el magisterio de la Iglesia u algunas personas como Ptolomeo, que decían que la Tierra era plana. La segunda es que los cuerpos celestes tienen diferentes movimientos como la regular, circular y perpetuo o compuesto por movimientos circulares. Y se distinguen en varios tipos de movimientos. Por ejemplo, el movimiento diurno, que es causado por la rotación de la Tierra en 24 horas y no de todo el universo. El movimiento anual del Sol, también causado por la traslación de la Tierra alrededor del Sol en un año. O el movimiento mensual de la Luna alrededor de la Tierra. O también el movimiento planetario, causado por la composición del movimiento propio y el de la Tierra. Tercera hipótesis es que el cielo es inmenso respecto a la magnitud de la Tierra. Y la última, que es la número 5, es el orden de las órbitas celestes. Tras criticar el orden que la astronomía ptolomaica asignaba a los planetas, da el orden correcto de su alejamiento del Sol. Finalmente, Copérnico publicó en 1543 el libro de Revolutionibus Orbium Coelestium, en el cual plasmó todo lo relacionado con la teoría heliocéntrica y sus avances. Otro de los hombres que hizo grandes aportes científicos a la física en este tiempo fue Blaise Pascal, quien fue un filósofo y gran defensor de la religión católica. Pero más que esto, fue un genio matemático. ¿Por qué? Bueno, desde la edad de los 12 años ya había resuelto los primeros 32 teoremas del antiguo matemático griego Euclides. A los 16 publicó un libro de geometría sobre partes de conos llamadas secciones cónicas. Cuando tenía 19 años ya había inventado una máquina de cálculo para sumar y restar números. Se le llamó la Pascalina y fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Esta máquina estaba diseñada con una serie de ruedas dentadas en la que se representaban las 10 cifras básicas de nuestro sistema de numeración, o sea, del 0 al 9, junto con un mecanismo sencillo que variaba de unos diseños a otros para incorporar la llamada de la suma al mecanismo. Algunas de las características de la Pascalina es que solo podía hacer sumas y restas con números ingresados manipulando sus diales. La Pascalina tenía el tamaño de una caja de zapatos y es por eso por lo que se podía llevar fácilmente. También tenía 8 diferentes ventanas en la parte superior y dentro de cada una de las ventanas se podía observar un pequeño tambor con los dígitos del resultado. Cada tambor estaba formado por 2 filas diferentes de números. Delante de las ventanas había 8 mecanismos de ajuste y dependiendo del valor posicional de la cantidad que se agregara, las ruedas se moverían de acuerdo con las posiciones como correspondan al valor del dígito correspondiente. Cada rueda de la parte superior de la Pascalina tenía un eje que tiene engrane de corona horizontal. El engranaje estaba transmitiendo la rotación de la rueda a un engranaje típico corona vertical. La resta no podía realizarse girando la rueda de la máquina en la dirección opuesta, sino que tenía que llevarse a cabo mediante un método indirecto conocido como el complemento Nines, que se realizaba girando las ruedas en la misma dirección. Otra característica era que la primera Pascalina que se inventó solo podía usar números de 5 dígitos, pero luego Pascal desarrolló versiones de 6 dígitos y 8 dígitos. Es realmente impresionante cómo Pascal se las ingenió para crear esta asombrosa calculadora en su tiempo, ya que sabemos que en la edad del Renacimiento no había mucha tecnología que apoyara estos avances. Sin embargo, creo que la mente de Blaise Pascal estaba súper desarrollada, la cual hizo tener algunos principios incluso de la informática.
También se interesó mucho por la obra del evangelista Torricelli y demostró con los barómetros que la atmósfera en realidad no tiene peso. Para ello envió a su cuñado en 1648 a la cima de una montaña con un barómetro. El nivel de mercurio caía en el tubo mientras más alto subía. Con esto probó por medio de la experimentación que el nivel de la columna del mercurio en un barómetro es determinado por un aumento o disminución en la presión atmosférica de circunvalación más bien que por un vacío. Con esto se le da a la existencia de la presión atmosférica. También anunció el principio sobre la transmisión de las presiones de los líquidos, estableciendo así el principio de Pascal. Y lo que dice es que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Este principio se pudo construir la prensa hidráulica, la cual es una máquina que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. Esta se integra con dos émbolos de secciones diferentes que se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección se ejerce una fuerza, la presión que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esa presión será igual a la presión 2, que ejerce el fluido en la sección 2. Como podemos ver, Blaise Pascal fue un hombre realmente extraordinario en su forma de pensar, pues ya que con sus avances tecnológicos y científicos, hoy podemos disfrutar de la tecnología que tenemos como las prensas hidráulicas, entre otras cosas. Sin embargo, después de esto abandonó todo su trabajo matemático, volviéndose un católico devoto, y consagró su tiempo a escribir sobre la religión y filosofía. Poco tiempo después se uniría muy estrechamente a los jansenitas, llamados solitarios de Port Royal.